Estamos charlando de forma distendida con Isabel Moreno, porque ya, Isabel, como solamente nos vemos por las pantallas de streaming en las ruedas de prensa y con esta lejanía, hacía tiempo que no nos veíamos. Gracias por estar aquí. Gracias, Toñi, por la invitación y un placer estar esta mañana aquí. Estamos en los jueves políticos, en los que sabes que hablamos un poco de todo, del entorno político, personal, del partido, de la ciudad, etcétera. Continúas siendo diputada de la Asamblea y yo el otro día a Esther Donoso le preguntaba cómo se vive la vida desde la otra parte del Palacio de la Asamblea, del Salón Verde, donde se celebran los plenos. Es decir, cómo se vive la vida en la oposición. Bueno, yo llevo muchos años en política, me afilié muy joven y es un servicio de vocación pública. Y en la anterior legislatura es cierto que lo pudimos llevar a cabo desde la perspectiva de la gestión. Y bueno, la oposición realmente es prácticamente lo mismo, ya no tenemos la obligación de gestionar, pero sí de hacer una oposición responsable, una oposición leal, y es lo que hemos estado haciendo, sobre todo en momentos de crisis, que cuando más falta hace. Lo hemos hecho, hemos presentado propuestas en multitud de campos, de áreas, en el ámbito educativo, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito sanitario, por supuesto. Si bien es cierto que nuestras propuestas no han sido atendidas, han sido absolutamente desoídas, ello pese a que nosotros no somos una oposición al uso. Y digo esto porque somos la oposición que ostenta la mayor representatividad dentro de la Asamblea. Pero, sin embargo, sí. Isabel, perdona, en el aspecto de vuestra oposición, el Gobierno os cataloga de ser una oposición que vaya al acoso y derribo y a llevar todo al juzgado y a no construir. Cierto, porque para ellos la oposición ideal sería una oposición muda. La oposición, el papel, digamos, que hace la portavoz del Gobierno, que no traslada, que no comunica, que no hace la función de portavoz. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y hacemos nuestro trabajo diariamente, que es hacer esas propuestas, hacer esas reivindicaciones, y cuando hay alguna irregularidad, pues lo tenemos que denunciar. Cuando se producen desmanes, que lamentablemente se producen muchísimo, lo tenemos que denunciar. A ellos, claro, por supuesto, les gustaría seguir, promoviendo un gobierno del que el Partido Socialista se está mimetizando con Coalición por Melilla, porque hemos visto como lejos de promover esa regeneración democrática que vendían al principio con este nuevo gobierno, nos encontramos sumidos en la mayor aberración democrática, con constantes conflictos internos, con un presidente que no tiene ningún liderazgo, con un gobierno absolutamente desunido y que en los momentos difíciles, como los que está pasando actualmente Melilla, en todas las áreas, en la sanitaria, en la económica, pues no están a la altura de las circunstancias y no pueden ofrecer respuesta a los problemas de los melillenses. Además de contratos escandalosos que, pues lógicamente, nosotros que somos un partido serio, un partido con vocación de gobierno que sabe gestionar y que sabe hacer bien las cosas, podemos denunciar, y eso es lo que hemos estado haciendo, independientemente de que por otro lado hemos tenido la mano tendida y en ningún caso se ha cogido esta mano. Esa es la realidad. No se ha atendido ni a nuestras propuestas ni a nuestras reivindicaciones. En esta crisis sanitaria no se ha contado con el Partido Popular para adoptar ninguna decisión, y así hemos visto cómo semana tras semana se han ido prorrogando medidas que eran a todas luces insuficientes, que no han solventado la situación dramática que tenemos a nivel sanitario y que además han hecho un daño económico terrible a la ciudad. Sin embargo, y hablamos, bajando un poco el nivel en lo que es la política que llaman entre bambalinas detrás, se comenta que respecto a la crisis sanitaria el Partido Popular no ha sido muy duro porque las niñas del PP se van muy bien con Mohan. No, sí, hemos ofrecido muchas propuestas, hemos reivindicado también la realización de comisiones para que se le diera voz al Partido Popular y no hemos obtenido la respuesta que esperábamos. Si bien es cierto que en cuestión de salud pública hemos sido bastante prudentes porque entendíamos que pues estamos hablando de una cuestión capital, una cuestión de ciudad y cuando se ha hecho una crítica política es porque la situación era aberrante, porque la gestión era nefasta. Porque
una gestión en la que ha habido más errores que otras cosas. Lo hemos visto en el último escándalo que hubo con las vacunaciones, lo vimos con la paella, la famosa paella, que fue otro error. Lo hemos visto con el hospital modular. Es que es inexplicable que, habiendo transcurrido más de un año, todavía no haya un hospital modular. Todavía el Gobierno, la señora Rojas, la presunta coordinadora COVID, se está preguntando si hace falta un hospital modular. Nosotros, además de eso, vuelvo a incidir, hemos hecho multitud de aportaciones, de propuestas para solventar la situación sanitaria, y en ningún caso se ha atendido a las propuestas del Partido Popular, y además entendemos que situaciones que se podrían haber evitado. Y absolutamente injustificable que Melilla a día de hoy no tenga un hospital modular, que en Madrid se ha montado un IFEMA, se ha montado un Zendal. Bueno, ya sería necesario a esta altura. Tal vez, como dice el presidente, si se acelera la vacunación y se hace una vacunación masiva, sería más fructífero que tener un hospital modular que, ojo, tiene un tiempo de caducidad. Cierto. Que tal vez hay algunos que están equivocados y piensan que el patio del cura se les cede de forma indefinida. No, se les cede por un tiempo determinado. Por lo tanto, no sé hasta qué punto ni siquiera se va a poder llegar a amortizar ese hospital modular, amortizar ya no solamente económicamente, sino en cuanto a recursos, etcétera. Y luego está el hospital universitario, que se terminará. Se terminará. Pero la cuestión es que, en efecto, el hospital modular ya tenía que estar. El hospital modular hace mucho tiempo que tenía que ser una realidad. Y llama la atención que, siendo el mismo color político, el Partido Socialista, que está en la delegación de gobierno, y el Partido Socialista, que está en la ciudad, no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo. Vale, pero ¿usted cree que ya a esta altura es necesario un hospital modular? Pues, teniendo en cuenta todo lo que conlleva, que es, aparte del coste, la contratación humana de personal que tiene que estar. No vale tener un hospital modular, esos 4 millones de euros, y que después, digamos, y el médico, y la enfermera, y los auxiliares, y el celador. Yo considero que la cuestión capital ahora sería acelerar la vacunación, y que incluso el Partido Socialista tenía que haber respondido a la demanda del Partido Popular. Nosotros hace semanas, incluso más de un mes, que pedimos la vacunación masiva en Melilla, ante la incidencia acumulada tan alta que había en la ciudad, las cifras más altas de toda España, la población menos vacunada de toda España. Dijimos que se podía haber hecho un Gibraltar en Melilla a nivel vacunación. De hecho, Coalición por Melilla instó un consejo de gobierno para proponer a sus socios de gobierno, que esto es otra cosa que llama la atención. No hay unidad en la gestión. Coalición por Melilla le hace propuestas al Partido Socialista, como si fuera otro partido más de la oposición. Entonces, comparto que ahora mismo es capital acelerar el proceso de vacunación. Y lo que es imperdonable y lo que no tiene ninguna justificación es que el Ingesa durante varios días haya estado sin vacunar, porque se han saltado el protocolo, que lo han llamado un error. Pero estos son los horrores del Partido Socialista a los que nos tienen acostumbrados. Seguimos hablando de... Y por cierto, que ya están tardando en dimitir, porque por menos se han dimitido en otras partes de España. Bueno, ahí me quedo callada, porque esto de que en política se dimita es rarísimo, Isabel. ¿Qué político dimite? Bueno, el señor Vizcaíno hace poco, bueno, pero sí, ha sido una excepción. Ha sido una eso. excepción. Pero es cierto que en el escenario nacional, por temas de vacunación, ha habido vacunaciones por mucho menos que lo que ha ocurrido en Ingesa, se ha dimitido. Sí, porque Vizcaíno o Merino en su tiempo, que de forma voluntaria. Punto. Isabel Moreno, estábamos hablando en estos jueves políticos de lo que se habla, se comenta, se dice entre bambalina. También los ojos están puestos en el Partido Popular. Va a haber una regeneración, cambio, retroalimentación, todos los cambios que son necesarios en cualquier partido político, previos a procesos electorales. Y también todas las cosas que se comenta, que ahí está el sector de la pinza de las cuñadas. El sector de la pinza, es decir, la fuerza de las cuñadas, el lobby de las cuñadas. Las cuñadas, para quien no lo sepa, es que Isabel Moreno es cuñada de Paz Velázquez, que son ahora mismo como los dos arriates fuertes en esa oposición. Bueno, independientemente de que compartamos ahora lazos familiares, yo me considero Isabel Moreno, con entidad propia, con una trayectoria propia de muchos años, y sería triste, ¿no?, que todo eso quedara subsumido en el apellido Velázquez, con el que vuelvo a decir, ¿no?, que comparto lazos familiares y una relación que está al margen, ¿no?, de mi actividad política.
Pero entonces hacéis un bloque político, cada una, ¿no? ¿Alguien Bueno, os nosotras teme? ahora mismo... Hay muchos grupos dentro del Partido Popular de los que están agazapados y queremos estar o no quieren que vuelva a repetirse la misma lista. No sé, en todo grupo hay siempre un movimiento, en todo partido. Nosotros tenemos la suerte de que estamos en un partido donde reina la unidad y donde reina la armonía. Es cierto que se intente vender o que se intente dar otra visión, ¿no? Lo del lobby de las cuñadas pues no era una noticia que yo tuviera o que me costara. Pero quiero decir que a diferencia del gobierno de la ciudad, donde por un lado está Castro y sus desavenencias con el Partido Socialista y sus desavenencias con Coalición por Melilla, el Partido Socialista con Coalición por Melilla y el Partido Socialista con el Partido Socialista, nosotros tenemos unidad, tenemos un liderazgo muy marcado y muy importante por parte del presidente Imbroda y además entendemos que ahora mismo es lo que hace falta, certidumbre y estabilidad. Lo contrario sería una irresponsabilidad y el Partido Popular no se caracteriza por eso. Isabel Moreno, tú has llevado todo el área de la mujer y también juventud. Ahora mismo analizas lo que se está haciendo y ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el área de la mujer? ¿Cómo ves el área de juventud? Pues veo que la pandemia ha sido la excusa perfecta, la coartada perfecta para este gobierno, que además de no saber gestionar, está haciendo dejación de lo más elemental. La juventud está absolutamente abandonada. La juventud, una de las primeras medidas que se llevó a cabo por este gobierno fue hacer desaparecer la Oficina de Información Juvenil, que era el lazo, el nexo de unión que teníamos pues para tener esa retroactividad, esa información tan importante que fluyera entre la juventud y el área y que hizo que funcionara también, que al final esos jóvenes se pudieran ver reflejados en el área y pudieran ver Juventud Melilla o la marca Juventud Melilla, un sitio pues para presentar sus demandas, sus propuestas, para dignificar a la juventud de Melilla. Todo eso se ha perdido, ya no hay una agenda joven. Y en el área de la mujer es un área muy compleja, es un área además donde en esta legislatura conseguimos unos fondos muy importantes, 1.116.000 euros en materia de violencia de género. Luchamos mucho en Madrid que se cambiaran los criterios de distribución, porque en nuestra ciudad no se consideraba la gravedad de la situación migratoria, efectos reales en este ámbito y pues no había una repercusión económica significativa. A lo mejor no hubiera correspondido 100.000 euros con los criterios que había anteriormente. Con eso se hizo un gran trabajo. Igualmente unos fondos sociales europeos que también están a disposición del área y lo que siento es que no se está haciendo un recorrido productivo de esos fondos, un recorrido productivo del área de igualdad, si bien es cierto que se presentan pues historias, que se ha ofendido, que se ha utilizado el área de igualdad también para realizar ofensas a la comunidad cristiana. Lo hemos visto cómo en periodos de Navidad o en Semana Santa fue por otras cuestiones, pero bueno, cómo en la Navidad se ha instrumentalizado, pues suponiendo una afrenta a la comunidad cristiana. No sé, la percepción que tengo al final es que se ha hecho un trabajo muy importante y que no se está dando continuidad. Los fondos sociales europeos tienen un tiempo de caducidad y nosotros conseguimos sacar proyectos muy productivos dentro de los barrios, sobre todo, proyectos de incorporación y de asesoramiento laboral a las mujeres. Todo eso no está teniendo una continuidad y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se ha dejado vigente un 30%. De lo que era el pacto en origen. Hemos pasado de 100 personas que estaban trabajando dentro de ese proyecto a menos de o a 30 aproximadamente. Por otra parte, dentro de lo que es la política actual y haciendo la comparativa, bueno, este gobierno cuando hay algún problema, la culpa es de Imbroda. Entonces, ¿desde qué punto de vista de verdad es culpa del gobierno Imbroda y en su caso, por ejemplo, de que la juventud que tenemos ahora sea una juventud desilusionada y que no ve un futuro para Melilla? Bueno, eso es bastante peculiar porque la culpa de todo lo que ocurre o de todo lo que no sabe gestionar el gobierno siempre es de Imbroda, pero toda la gestión que han llevado a cabo siguiendo la estela del Partido Popular por contratos que estaban hechos, por inauguraciones que se han hecho de manos del Partido Popular, por la gestión y el trabajo nuestro, eso siempre intentan arrogarse los méritos. Desde el gobierno de Juan José Imbroda, que además recordemos que en los últimos años ya había dejado marcada
tras los últimos comportamientos del Reino de Marruecos, que Melilla debía reinventarse y Melilla debía de mirar más al norte, debía de mirar más a Europa. Y pues había unas líneas trazadas precisamente para que nuestra ciudad prosperara y además poniendo en valor ese aspecto que es positivo, que la ciudad de Melilla es una ciudad joven y una ciudad donde los jóvenes tienen que ser parte, ¿no?, de ese avance. Y esto no se ha continuado por el gobierno actual. ¿Pero qué se debería haber continuado? Porque, por ejemplo, un campus universitario nunca se preparó, ese futuro para los jóvenes Melilla Ciudad Universitaria estaba encauzada, el edificio de correo estaba todo gestionado y ha sido un proyecto que ha estado parado toda esta legislatura, para que al final la señora Rojas decidiera hacer lo mismo que nosotros propusimos en un principio. Eso es Melilla Ciudad Universitaria. Y esa era una parte. Nosotros también queríamos ampliar las carreras de la ciudad de Melilla al ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, puesto que detectamos que habiendo una población joven en Melilla, que además en los eventos que hemos realizado en ese sentido han participado de una forma proactiva, pues era interesante, ¿no?, que los jóvenes melillenses tuvieran esa oportunidad dentro de la ciudad y además pudiera servir de reclamo también para que otros jóvenes de la península vinieran, porque no son carreras que abunden en el entorno. De hecho, cuando nosotros lo estuvimos estudiando todavía no estaban en Andalucía, con lo cual Melilla podía haber sido un referente. Lo mismo con el ámbito de las ventajas fiscales. Ceuta ha trabajado mucho más este tema y este gobierno pues no ha hecho una apuesta por las empresas tecnológicas, de calado tecnológico. No ha habido esa continuidad en Melilla. Ahora están trabajando en un plan estratégico a 10 años vista, lo cual también me sorprende, porque después de 20 años en la oposición, pues uno se supone que ya viene con los temas sabidos, uno se supone que ya tiene que tener una idea de lo que va a hacer y no en plena crisis empezar a plantearse qué puede ser Melilla. Eso es una irresponsabilidad y una barbaridad. ¿Se arrepiente ahora cuando usted está en ese banquillo del que hablábamos, en los plenos, enfrente? ¿Se arrepiente o ven ustedes en lo que comentan? Teníamos que haber hecho esto, teníamos que haber puesto más la máquina a funcionar. El otro día le comentaba a su compañera que la imagen que tiene la población es que los últimos años del PP era mucho de jiji, jaja y fiesta. Parte de esa imagen. Hombre, siempre hay cosas que se pueden hacer. Y tal vez subidos al pedestal ya, por eso aquello era de tienen que tener un baño de humildad. El Partido Popular ha demostrado que sabe gestionar y bueno, siempre puede haber lugar a las críticas, evidentemente, pero el trabajo que se ha hecho desde el Partido Popular y la gestión que se ha llevado a cabo, ahora mismo se está valorando muchísimo por los melillenses. Los melillenses están viendo todo ese trabajo que había, que a lo mejor pues precisamente por todos esos años había perdido el interés, pero es que ahora lo más elemental no sale. Ahora nos encontramos que estamos terminando el mes de mayo y no hay plan de playa. Ninguno de los 5 contratos del plan de playa ha salido. Que tenemos la ciudad más sucia que nunca con la frontera cerrada. Que no paramos de ver chalecos de colores sin ningún sentido y sin ningún tipo de seguridad en la ciudad. Un abandono sistemático por parte del Gobierno de la Nación en Melilla, pese a tener el mismo color. Y todo, en definitiva, un caos por no saber gestionar. Nosotros teníamos... ¿Cómo veis el futuro? El futuro yo lo veo con ilusión. El futuro yo lo veo positivo. Hay mucho trabajo. He comentado antes que Melilla tiene que reinventarse. Melilla ha habido dos cuestiones capitales en los últimos tiempos: el cierre de la aduana comercial por parte de Marruecos y esta crisis sanitaria que también ha propiciado la crisis económica, que no puede ser la excusa para no gestionar, sino todo lo contrario, debe ser la excusa o el aliciente para trabajar más por los melillenses, y no se está haciendo. Y todo esto debe llevarnos a asumir los retos del futuro, a que Melilla realmente se pueda transformar en esa ciudad universitaria de la que hablábamos antes, a que Melilla pueda ser una ciudad tecnológica, a que Melilla pueda ser una ciudad turística, por cada melillense que se vaya, que vengan 2 ciudadanos de la península, que conozcan nuestra ciudad, no por la valla, sino por aspectos positivos, potenciar ese turismo, y eso hay que hacerlo a través de los presupuestos. Apuesta que actualmente no existe con este gobierno, que es otra de las líneas que nosotros habíamos abierto que no se está dando continuidad. Aprovechar nuestras ventajas fiscales.
nuestras ventajas fiscales en pro de la economía de la ciudad. Pero Isabel me está comentando una serie de temas que tampoco hemos visto que la ciudad se haya inundado de turistas con su plan turístico, como dice, y seguíamos comentando que era imposible venir a Melilla con esa serie de precios que había, y luego encima cuando se hacía un evento es que no hay hoteles, no se puede hacer más. Porque el propio responsable de turismo en esta emisora dijo, es que no se van a preparar cosas. O sea, es que no hay sitio para alojar a la gente, por lo tanto no sé qué hacemos promocionando el turismo. Y yo me quedaba sorprendida. Es decir, entonces nos quedamos ahí. Si estamos celebrando la Semana Náutica, no promociones el turismo porque ya no hay hoteles. Es decir, que tampoco se ha visto una invasión de turistas por parte de la línea del PP, ni tampoco una invasión de empresas que hayan querido venir a esos temas fiscales. Nosotros concluimos o las líneas que estábamos trabajando, porque efectivamente hay un déficit en el tema de hoteles. Una de las gestiones que se había hecho precisamente con Defensa en la obtención de terrenos era pues para también habilitar una instalación dedicada a eso, a que fuera un hotel, a tener más plazas porque era necesario. Lo vimos, por ejemplo, con eventos deportivos como la Africana, que pues ha favorecido también el turismo en nuestra ciudad. Y se ha trabajado mucho para mejorar y dignificar los transportes en los melillenses, y el siguiente paso que había que dar en consecuencia, ahora que los melillenses podían viajar, porque nosotros entendíamos que los barcos y los aviones eran nuestras autopistas, y eso es un trabajo importante que se ha hecho desde el Partido Popular. El siguiente paso era trabajar para que el entramado económico de la ciudad no se viera perjudicado por todos esos melillenses que estaban viajando y poder atraer a más gente. En los últimos presupuestos del Partido Popular, además de la bonificación establecida a los propios residentes, se estableció una importante partida presupuestaria para abaratar los billetes de las personas que tuvieran interés en venir a Melilla. Y las directrices o la decisión, porque al final estamos hablando de la política que se ve, ¿no?, y de la política en la que se trabaja o la que se plantea, ¿no?, como proyecto. Eso nos ha quedado por hacer. Es que hay mucho por hacer en Melilla, pero nuestro planteamiento era, a expensas de conseguir del Gobierno central que Melilla tuviera una consideración especial, pues incluso nuestros propios presupuestos destinarlos a estos fines, porque entendíamos que el entramado económico de la ciudad, donde no hay un nivel productivo, donde no hay industria, debe de vivir necesariamente, o una de las fuentes debe ser necesariamente el turismo. Eso es un reto pendiente, eso hay que reconocerlo, y es una línea en la que hay que trabajar. Eso es una línea que nosotros habíamos trazado y vuelvo a insistir, es una línea en la que no se está trabajando desde el Gobierno de la ciudad. Ahora, con la sentencia en su día del Tribunal Supremo, todos los que formen parte de una lista serán los que tienen que estar al frente de distintas áreas, ya no hay nombramientos aparte. Y el otro día comentábamos con su compañera que eso marca una agenda y unas líneas distintas a la hora de hacer las listas electorales, porque se tiene que pensar en quién es el mejor para tal área. ¿Cómo se ve usted? ¿Qué área sería la suya? ¿Juventud? ¿Los temas de presidencias? ¿Lleva usted los temas judiciales? ¿Cómo te ves, Isabel? Realmente no es una cuestión que me haya planteado. Nunca me las he planteado, porque al final lo que importa en política es la vocación de servicio público. Es lo esencial, que uno tenga la ilusión, el entusiasmo de afrontar los retos, los trabajos, y al final también hay una cuestión de oportunidad política, de estar en una lista, de que una persona deposite su confianza, y yo pues he estado encantada de poder trabajar codo con el presidente Imbroda, presidente con mayúsculas, que tiene un liderazgo, que tiene un dominio de las áreas, con magníficos compañeros. Y pues si el presidente Imbroda, si los melillenses vuelven a depositar su confianza en el Partido Popular, para mí será un gran honor poder trabajar nuevamente en pro de los melillenses. No, pero no piensas ahora mismo en un área que sea en el que a ti te guste, en el que estés trabajando, que sea tal vez el área de las que hay ahora en las que más tengas puesto ese ojo fiscalizador del que hablábamos al principio. Bueno, pues hay cuestiones, hay retos importantes de los que hablaba en el ámbito universitario, el ámbito turístico, el ámbito económico de la ciudad, pero al final nosotros estamos al servicio de los melillenses. Entonces, realmente vamos a trabajar igual de bien desde un área que desde otra. ¿Cómo has visto la visita de Pedro Sánchez? Quiera que no, por una parte, importante, viene un presidente de gobierno. Es lo que había que hacer, No se puede valorar negativamente la visita del presidente, porque es lo que había que hacer. Si bien es cierto que estamos ante una crisis
que se podía haber evitado perfectamente, que ha habido una política muy desacertada, una política muy errática en el ámbito de asuntos exteriores que estamos pagando los ceutíes y los melillenses desde hace mucho tiempo con este gobierno filocomunista del cual Marruecos se está aprovechando precisamente esta desunión, un gobierno que está dividido, un gobierno que está enfrentado y que, bueno, pues que lamentablemente nosotros somos los que estamos padeciendo las consecuencias de algo que podía haber sido perfectamente evitable. Ahora sí, llegada a esta situación, lo que hay que tener claro es que esta situación no puede volver a repetirse nunca más. Este miedo, esta preocupación que han padecido los ceutíes. Por cierto, quisiera aprovechar también para mandar nuestro apoyo, nuestro cariño a la ciudad hermana de Ceuta, a todos los ceutíes, y también hacer un reconocimiento a la labor importante, esencial, que han llevado a cabo, labor encomiable de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que han jugado un papel imprescindible, y también desearle una pronta recuperación a los 2 guardias civiles heridos en una actuación en la ciudad de Melilla, precisamente en el ámbito fronterizo. Pero hablas de este miedo, este poderío, la sartén por el rabo que se dice de Mohamed VI, pero también es algo a lo que nos enseñó el Partido Popular. Rajoy, por ejemplo, nunca quiso venir como presidente, siempre era aquello de en campaña electoral, de no hay que molestar al vecino. No hay que pisarle el callo. La situación ha llegado a unos límites en los que debemos plantearnos pues que pues hay una cuestión de base que es pero es inasumible. Que no es nuevo, es lo que te comentaba. Es decir, no es nuevo esa situación pero es desde el distinto, PSOE. Porque esto que hemos tenido no es una crisis migratoria más, ha sido una invasión en toda regla. El 10% de la población de Ceuta. Esto es lo que entró, además de forma programada, de forma totalmente urdida, además una indignidad humana por parte de Marruecos. En lugar de balas han utilizado a personas, familias en estado de absoluta vulnerabilidad, menores, bebés, una auténtica irresponsabilidad, algo que debería de tener respuesta por parte de la justicia penal internacional y que en derecho internacional público perfectamente podía ser constitutivo de un casus belli. Pero, Isabel, vemos que siempre la actuación de Marruecos, hasta desde la época famosa del 84, incluso los líderes que tenían aquí, siempre era de un salto más. Un salto mortal, no me he caído, doy 2 saltos mortales y doy más. Hoy comentaba que ya habían proclamado el comenzar con todo el tema de la limitación de las aguas, adhesión de zona Canarias, etcétera. Y eso tampoco se paró por el Partido Popular. Menos el día de Perejil, todo lo demás ha sido un dime a cuánto. O sea, dime a cuántos coches, dime a cuántos millones, dime a cuánto. Evidentemente es importante mantener buenas relaciones de cooperación y de colaboración con el país vecino, eso es indiscutible. Pues compartimos historia, compartimos un perímetro fronterizo, pero lo que no puede ser y lo que ha demostrado los hechos de extrema gravedad ocurridos en Ceuta es que nuestras fronteras sean absolutamente permeables, violables, se ha vulnerado totalmente nuestra integridad territorial, y Marruecos ha dejado claro que esto lo puede hacer en cualquier momento, que esto ha ocurrido ayer en Ceuta y mañana puede suceder en Melilla. Entonces nosotros lo que estamos planteando es poner un punto y aparte o un punto y final, que esto no vuelva a repetirse, que ceutíes y melillenses no tengan que padecer nunca más este tipo de situación, porque tengamos unas fronteras seguras, unas fronteras que estén absolutamente reforzados con la Guardia Civil, policía, incluso se puede plantear que haya un cuerpo especial dentro de la policía local dedicado a la frontera, que es un cuerpo especialmente capacitado y que además siempre tiene una importante vocación de servir a la ciudadanía. En definitiva, se pueden plantear muchas cosas, pero lo que está claro y lo que es evidente es que nuestras fronteras deben de estar protegidas. No puede ser que la frontera sur de España, la frontera sur de Europa, esté absolutamente violable o absolutamente en un estado de absoluta vulnerabilidad como la que ha quedado evidenciada. Eso no puede volver a repetirse. Y este hecho de extrema gravedad debe marcar un antes y un después. Si no sirve para eso es que no hemos aprendido de ello. Y desde luego los ceutíes y los melillenses no nos merecemos el abandono que estamos padeciendo y que sentimos por parte del Gobierno de la Nación, aunque haya habido este gesto positivo de visitar las 2 ciudades. Pero ¿y ese abandono no existía antes, cuando la entrada de inmigrantes, etcétera, y cuando tanto Guardia Civil como policía pedían una y otra vez refuerzos?
y una mayor, tal vez, firmeza también en el tema legal, porque no hay nada mejor que una frontera de papeles, más que una frontera con un tanque. Pero sí, es decir, con unos documentos ratificados, refirmados y que se obliguen a ejecutar. Y eso tampoco lo hizo el Partido Popular. Porque le obligamos a que cumpla ustedes los tratados. El tema migratorio siempre ha sido bastante complejo. Y es cierto que el Partido Popular nunca ha encontrado una oposición leal en este sentido. Recordemos las polémicas con las devoluciones en caliente. Pues ahora el Partido Socialista, que las criticaba en la oposición, las está practicando. Y es que debe de poder hacerse devoluciones en caliente, en templado, en frío. Y comparto que efectivamente las fuerzas y cuerpos de seguridad deben de tener no solo los medios, sino los protocolos claros. Ahora que parece que sí la izquierda comienza a comprender que Melilla, que España no puede asumir esta inmigración, ¿no? Después de esos episodios populistas, ¿no? De que todos recordamos del Aquarius, por ejemplo. Ahora, nosotros siempre hemos dicho lo mismo en materia de inmigración, siempre hemos mantenido la misma postura. El Partido Socialista es el que ha desarrollado una postura de vaivenes o una posición política de vaivenes que no ha sido beneficiosa. Es una cuestión capital para el Estado español donde hay que tener una unidad. El Partido Popular está dispuesto a ello. Entonces, quizás sea este el momento de plantear estas cuestiones. Pero hay que incidir que esto que ha sido tan grave, que ha sido causa de sufrimiento, de desasosiego para los ceutíes, también para los melillenses, por solidaridad y porque sabemos que todo lo que ocurre en Ceuta perfectamente se puede replicar en Melilla y viceversa. Esto no puede volver a ocurrir. Isabel Moreno, ya estamos casi al final de nuestro tiempo. ¿Cómo ve el futuro? Pero en esta ocasión la pregunta del futuro de dentro de 2 años. ¿Qué pueden decir las urnas? 2 años o 1 año y algo. La sensación que tengo, pues precisamente porque me gusta hablar con los melillenses, es que tienen ganas de que vuelva el Partido Popular. Los melillenses nos echan de menos desde prácticamente el inicio de la legislatura. Había personas que podían tener inquietudes, ¿no? de un cambio. Ahora han visto lo que supone ese cambio. Ahora tenemos, pues, sé que las comparaciones son odiosas, pero hemos visto como el presidente Vivas defendía a la ciudad de Ceuta, los intereses de Ceuta, y bueno, pues cuando nuestro presidente ha tenido que comparecer públicamente, pues también lo hemos visto. Estamos viendo cómo el Partido Socialista, que era adalid de la educación, adalid de tantas y tantas cuestiones en la oposición, a la hora de la verdad, pues no responde a los intereses de los melillenses, incluso estando en el gobierno de la nación y compartiendo colores. No hace una gestión responsable de la salud pública, no hace una gestión responsable de la educación. Los melillenses se sienten totalmente abandonados. Y Coalición por Melilla va a lo suyo, a repartir trigo. Lo estamos viendo a lo largo de toda esta legislatura, donde cada vez le ha ido comiendo más y más terreno al Partido Socialista. De hecho, hay una diputada de Coalición por Melilla que todavía no tiene ninguna competencia, porque, bueno, lo que parece evidente a todas luces, que parece que quieren pegar otro mordisco competencial al Partido Socialista. Y mientras ellos están más ocupados y preocupados en sus pugnas internas, pues los melillenses padecemos las consecuencias de este desgobierno. Por tanto, nosotros volveremos a pedir con humildad y con seriedad, responsabilidad, la confianza de los melillenses, además a la vista de la mala experiencia que ha supuesto para nuestra ciudad este experimento, ¿no? Este reino de taifas en los que se ha constituido este gobierno, que tan malos resultados está dando en Melilla, y esos retos que hay que asumir, esos retos que hay que llevar a cabo, esa ciudad que hay que reconvertir, que hay que reinventar, y que desde luego vamos a asumir desde el Partido Popular estos retos si los melillenses vuelven a confiar otra vez en nuestra gestión. Pues Isabel Moreno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te he dicho al principio que bien te ha sentado la maternidad, guapísima. Muchas gracias, Toñi. Y bueno, pues un jueves político contigo. Gracias. Gracias.